Capítulo número 21 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer, por favor, este día. Vamos a terminar ya la serie de doctrinas básicas y, por supuesto, vamos a iniciar de nuevo esta serie de doctrinas básicas que es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Así que le invitamos, hermano y hermana, a estar siempre pendientes con el deseo de aprender de Dios, de su palabra, para que podamos estar mejor preparados para nuestro encuentro con Dios. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis nos dice la bendita palabra de Dios. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hasta ahí vamos a dejar la porción. Vamos a ir tocando otras citas bíblicas más adelante. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Hemos llegado al final, hermano y hermana, de este tema de doctrinas básicas, y este tema titulado La eternidad futura, donde ya, hermanos, vimos cuál será la condición de los incrédulos, la condición eterna de los incrédulos, y ahora veremos cuál será la condición eterna de nosotros los creyentes. Veremos, hermano, que es realmente, hermano, aunque aquí se nos dan datos y podemos tener una imagen en nuestra mente de lo que la palabra de Dios nos enseña, de cuál será más o menos, hermano, el lugar, la condición en la cual nosotros viviremos. Y es interesante porque la palabra de Dios dice que para nosotros, hermano, la promesa de Dios es que nosotros vamos a heredar todas las cosas. El Señor Jesús nos llama a nosotros coherederos, como Dios nos llama a nosotros coherederos con Cristo. Que todas las promesas de Dios, que todo lo que Dios, hermano, ha prometido para su Hijo, que también es Dios, será igualmente, hermano, heredado por la iglesia. Que Dios compartirá toda su gloria con nosotros. No habrá, hermano y hermana, ninguna de esas cosas celestiales que Dios nos niegue. Claro, agreguemos a eso que cada creyente, cada cristiano recibirá recompensa según haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esas son bendiciones extras, ¿verdad? Pero aquí dice que vamos a heredar todas las cosas. ¿Dónde lo leímos? Vamos a leer aquí mismo en el versículo 7 del capítulo 21, lo vamos a leer. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Entonces ahora vamos a ir viendo, hermano, algunas de las cosas que nosotros, hermano, vamos a disfrutar en la nueva creación. Y vamos a ir aquí en el capítulo que leímos, versículo 1 del capítulo 21. Vamos, dice, a tener un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces ya, hermano, como dice, el primer cielo
y la primera tierra, hermano, habrán dejado de existir. Cuando el Señor habla, que bueno, Dios habla en su palabra, hermano, hasta de 3 cielos. Pero cuando Dios habla de que, hermano, que el cielo ya no era más, Dios está hablando del cielo en el cual usted y yo nos movemos, la atmósfera en la cual nos movemos. Ese es el cielo del cual se habla. Que dice, hermano, que ese cielo, hermano, va a ser destruido, será enrollado como un pergamino. Los elementos ardiendo se fundirán, dice, y el cielo se enrollará como un pergamino. Hermano, y la tierra, hermano, ante esa fuerza del fuego, va a ser consumida hasta ser destruida. Se va a acabar todo eso. Y entonces Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Para que, como dice ahí, para que de lo pasado ya no haya memoria. Entonces, cosas, así como vamos a entrar a la eternidad, se le llama eternidad futura, para diferenciarla de esta eternidad en la cual estamos viviendo hoy, porque este es el tiempo, pero este tiempo en el cual vivimos, hermano, lo podemos dividir en pasado, presente y futuro. Sin embargo, cuando, hermano, ya estemos en la presencia de Dios, hermano, la eternidad se apoderará del tiempo. Ya no habrá, hermano, conteo de decir, ay, ya voy a ser viejo, porque ya nunca más moriremos. O sea, vamos a pasar a ser eternos, seres celestiales, seres glorificados, donde ya nunca más vamos a morir. Vamos a ir a otra porción en el capítulo, aquí en el versículo 9 del capítulo 21, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, aunque, hermano, vamos a estar en la presencia de Dios, aquí lo que sucede es que a San Juan se le está mostrando la ciudad. Como se le está mostrando, dice, él vio que descendía, pero recuérdese que vamos a estar en la presencia de Dios en el tercer cielo. En el tercer cielo. Ahí es donde Dios va a crear, hermano, una nueva tierra, un nuevo cielo, para que usted y yo vivamos ahí. Pero aquí, como él estaba viendo, hermano, la visión, entonces la ciudad santa, hermano, dice, va a estar montada sobre un monte altísimo, grande, como dice, grande y alto. Entonces, hermano, en realidad sí que va a ser un monte grande y alto. Porque para las medidas que nos da aquí la palabra de Dios de lo que será la ciudad santa en la cual usted y yo viviremos, hermano, sí tendrá un buen tamaño. Ahora, nosotros con nuestra mente finita, hermano, podemos decir, bueno, por muy grande, bueno, México, Nueva York son ciudades con millones de habitantes, pero ¿cómo es que vamos a vivir nosotros siendo tantos millones de millones? Agreguémosle los millones y millones de ángeles que vamos a vivir, hermano, juntos allá en la eternidad. Entonces, para la mente finita, hermano, no alcanza, hermano, a digerir espiritualmente la dimensión, hermano, del lugar donde vivimos, porque nunca lo hemos vivido. Entonces, como nunca lo hemos vivido, hermano, la imaginación no logra, hermano, concretizar o hacer una imagen en la mente de lo que aquí se describe. Porque hemos visto montes grandes y altos. Hemos visto montes grandes, pero nunca, hermano, se ha visto una ciudad montada, o una ciudad tan grande montada sobre un monte grande y alto. O sea que además de que la ciudad tiene dimensiones grandes, el monte sobre el cual se va a sentar la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, será un monte grande y alto, como dice aquí.
Luego dice, hermano, leemos el versículo 11, dice, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, hermano, va a ser, hermano, o San Juan vio a la Santa Jerusalén, hermano, pero la vio, hermano, como, bueno, iluminada con la gloria de Dios. Porque él dice que la vio, dice, hermano, dice claramente, dice, diáfana como el cristal. Y luego dice, y su fulgor, o sea, su luz. Él dice, su luz, dice, era semejante al de una piedra preciosísima, que brilla, ¿no? Un diamante que brilla, hermano. Agreguémosle a eso la gloria de la presencia de Dios que va a iluminar, y cuando Dios ilumina, hermano, más brilla. Más brilla. Recuérdense que cuando San Juan, hermano, habla de la gloria de Dios, hermano, San Juan dice claramente, y un resplandor muy fuerte, dice, o cuando describe la gloria de Dios, dice, hermano, que su rostro era como un rostro de sol. Ahora, el sol comparado con la gloria de Dios, hermano, no le llega. No le llega a la gloria de Dios. Pero miren lo que va a haber ahí. Es algo tremendo. Vamos a ir al capítulo 22. Leemos el versículo 3. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Así que allí vamos, hermano, a estar, hermano, y dice claramente que, hermano, los siervos le servirán. Entonces, acordémonos que a la eternidad vamos a entrar dos grupos: la iglesia y los que habrán sido salvos en la gran tribulación, que no serán iglesia, y los judíos, que no serán iglesia. Los judíos no son iglesia, a menos que, hermano, en vida hayan creído en el sacrificio de Cristo Jesús y lo hayan recibido como el Salvador personal de su alma. De otra manera, todos los judíos que sean salvos, que el Señor logre salvar, no van a ser iglesia, van a estar sirviendo a la iglesia y a Cristo. Entonces, ¿ve usted, hermano, el gran privilegio que usted y yo vamos a tener? Que allá como hombres y mujeres que hemos creído sin ver al Señor, vamos nosotros a recibir, hermano, privilegios que ningún ser humano va a tener, como los judíos o los que, hermanos, logren ser salvos en la gran tribulación. No van a tener privilegios como nosotros en la iglesia. Por eso, hermano, nosotros nacimos en una época privilegiada, hermano. En una época donde para ser salvo, lo único que se necesita es creer en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es todo. No hay más. Es todo lo que Dios quiere. Y a cambio de eso, hermano, Dios nos ha prometido heredar, o que heredaremos todas las cosas. ¿Verdad, hermano? Es algo maravilloso. Ahora, vamos a ir en el Primera de Juan, capítulo 5. Aquí, en esos últimos libros, en la epístola de Juan, Primera de Juan, capítulo 5. Capítulo 3 es. Primera de Juan, 3. El versículo que leemos es el versículo número 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Fíjense, hermano, dice, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él. O sea, en otras palabras, hermano, seremos como Dios. Seremos como Dios. Seremos, aunque seremos seres todavía creados,
pero alcanzaremos una perfección, hermano, divina. Claro, no seremos dioses, pero como Él, hermano, en recompensa, el Señor nos va a elevar a su gloria divina. Y como hijos de Dios, hermano, vamos a entender que si estamos ahí, no es porque tenemos poder de Dios o poder mismo de Dios, como dioses, sino porque Él nos ha elevado a su posición divina. Pero ahí dice, hermano, seremos como Él, pero cuando Él se manifieste, seremos como Él. En el capítulo, aquí, vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, donde leíamos, vamos a leer el versículo 4, lo leímos, donde dice que seremos inmortales. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. ¿Verdad? Ahora, fíjense, ya lo dijimos, la secta de los testigos de Jehová, ellos sostienen que cuando en esta tierra la persona muere, ahí se terminó todo, ahí se deshizo el alma y todo, fíjense, eso dicen ellos. Pero la Biblia no dice que el alma deja de existir, sino que la Biblia dice que, hermano, cuando el cuerpo muere, la persona muere, el alma pasa a la presencia de Dios, en el caso de los creyentes, al lugar llamado como el estado intermedio o el paraíso, y los incrédulos, hermano, al Hades, donde van a ser atormentados o serán atormentados hasta esperando ser resucitados para ser llevados al juicio final. ¿Sí? Pero entonces aquí, cuando ya entramos a la eternidad futura, dice que ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. Entonces, hermano, ya lo explicamos también que así como la gloria eterna para nosotros, hermano, va a ser eso, eterna, así para los incrédulos, hermano, el castigo para ellos va a ser eterno. Nos dice, no tienen descanso ni de día ni de noche. Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando, hermano, estén sufriendo el fruto de su trabajo, de su fe o de su incredulidad. Entonces, por eso es que para nosotros, hermano, es importante eso, hermano. Mira, hermano, aunque nos vayamos para donde nos vayamos y nos vamos de este país, sea lo que sea, a donde estemos, hermano, no nos alejemos de Dios. Porque no hay ser más desgraciado que un creyente alejado de Dios. Eso lo dijo un predicador, no hay ser más desgraciado. ¿Por qué dice? Porque ni es buen mundano, porque allá anda pecando y se acuerda de Dios, ni es buen cristiano, porque allá anda en la iglesia y anda pensando en el pecado. Entonces no hay peor, un ser más desgraciado que un cristiano caído, hermano. No podrá ser feliz alguien que conoce la palabra, hermano, y que se esté revolcando en el pecado. No podrá encontrar una dicha permanente, porque Dios, la presencia de Dios, le va a perseguir para hacerle sentir, ver que, hermano, es una persona que conoce la palabra de Dios. Amén, hermano. Leemos también, vamos a buscar, hermano, si usted me acompaña, por favor, ya leímos en el versículo 22, ¿verdad? Capítulo 22, vamos a ver, capítulo 22, versículo 5 del capítulo 22 dice: no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Verdad? O sea que la duración será eterna. La gloria que viviremos, hermanos, será una gloria eterna. Amén, hermano. Pero ahora vamos al capítulo 21. Y aquí viene lo interesante. Dice, versículo 12, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos,
que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Fíjense que la ciudad, San Juan la ve y dice que tenía un muro grande y alto. Y el muro tenía 12 puertas, 3 en cada lado. 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Y en cada puerta, dice ahí, en cada puerta, nombres inscritos. Los nombres de las 12 tribus de Israel. Promesa de Dios. Fíjese, va haciéndose la imagen. Dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, fíjese aquí algo interesante, porque fíjese que el fundamento, como dice ahí, el fundamento, los cimientos del muro son la iglesia. Los 12 apóstoles representan la iglesia. Fíjense, por eso el Señor dice, hermano, que el fundamento del cristiano es ese, hermano: la enseñanza y la doctrina de los apóstoles y profetas. Por supuesto, Cristo, que es la piedra angular, ¿verdad? Cristo es la piedra angular. La muerte de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, es la base, la piedra angular de todo. Pero mire qué lindo, ¿verdad? Porque aquellos hombres, que se iban a imaginar que sus nombres iban a quedar inmortalizados por la eternidad, hermano. Aquí quedan inmortalizados, ¿verdad? Los nombres en los parques, en los bulevares, en las estatuas. Pero y cuando ya eso no exista, ¿quién se va a acordar del bulevar no sé qué y del busto de bronce de no sé quién? ¿Quién se va a acordar hermano, del camino, ¿cómo le llaman? El paseo de las estrellas, y las estrellas que le pusieron a cada artista? Nadie se va a acordar. Mas en la eternidad estarán los nombres de los 12 hombres que dieron su vida por Jesús. Eternamente. Por eso es que nuestros nombres también están inscritos eternamente en el libro de la vida del Cordero, hermano. Y nadie los puede borrar, hermano. Nadie. Ahí están nuestros nombres y nadie los puede borrar. Luego dice, versículo 15: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Entonces aquí viene la descripción. Mira, hermano, voy a tratar de ir rápido. Dice versículo 16: la ciudad se halla establecida en cuadro. Fíjese, la ciudad es un cuadro, un cubo. Es un cuadro. Fíjate, así es, un cuadro. Y dice: y su longitud, o sea, lo largo de la ciudad, es igual a lo ancho. Y él midió la ciudad con la caña, dice, 12,000 estadios. La longitud, o sea, lo largo, la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces estamos hablando de eso, de un cubo. La ciudad va a estar establecida como una forma de cubo, que el frente va a tener la misma medida que de largo y la misma medida que de alto. La misma medida, un cubo, un cuadro completo, un cubo. Pero entonces aquí viene lo interesante, amigo. Aquí viene lo interesante, las medidas. Porque allí dice que dio las medidas. ¿Y qué dice? Dice 12,000 estadios de longitud. Y la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces, como estamos hablando de 3 lados: altura, anchura
y longitud. Entonces, cuando se va a sacar la medida de una superficie, en esas tres dimensiones estamos hablando de una cantidad que la vamos a tener que elevar a 3, al cubo, al cubo. ¿Sí? Al cubo, para que podamos tener exactamente la dimensión de lo que va a tener la ciudad. Entonces, multiplicando, hermano, lo que es, porque habla, acuérdense que dice estadios. Entonces, tenemos que trasladar estadios a metros, si queremos a pies. Pero un estadio, hermano, son 180 metros. Y aquí dice que tenía 12,000 estadios. Fíjense bien, un estadio es igual a 180 metros, un estadio. Y dice que tenía 12,000 estadios para allá, 12,000 estadios para allá y 12,000 estadios para arriba. Para arriba. Imagínense, hágase una idea. Si un estadio es igual a 180 metros, un estadio. Aquí dice que tenía 12,000 estadios. Entonces tenemos que contar 12,000 veces 180 metros. Para allá y para allá. Y cuando los contamos, el resultado nos da que son 4,048 millones de kilómetros cúbicos. Ni tenemos idea, ¿verdad? Ahora fíjense, para que tengamos una idea más o menos de cuán grande será. Porque como le digo, hay gente que dice, ¿cómo vamos a ir a una sola ciudad? Es que en realidad, hermano, aunque le dice ciudad, pero alguien lo ha dicho, lo que el Señor creará será un mini planeta. Nosotros viviremos en un planeta nuevo. Se le llama la Santa Jerusalén, pero será un planeta nuevo, porque fíjese, Texas, que es el estado más grande de la Unión Americana, la población actual de ahorita en el mundo son casi 7,000 millones de personas. Pues las 7,000 millones de personas que vivimos en esta tierra pudiéramos caber fácilmente en Texas. Fíjense, porque Texas es grandísimo. Pero fíjense, le voy a dar la medida de lo que mide Texas. Texas mide 261,914 millas cuadradas. Acuérdense, cuando siempre quedamos un dato al cuadrado, es mucho menos que al cubo. Mucho menos que al cubo. Entonces, si Texas, hermano, que es el estado donde podría caber toda la población mundial, más de 7,000 millones de habitantes, apenas no tiene ni siquiera 500,000 de millas cuadradas. Ni siquiera 500,000 de millas cuadradas. Ni 500,000. En cambio, la Nueva Jerusalén va a tener 4,048 millones de millas, pero al cubo, hermano. Nada que al cuadrado, al cubo. Entonces tendríamos que multiplicar y vendría siendo, hermano, un espacio, hermano, como casi 10 veces lo que es Texas. Estamos hablando de un lugar más grande que Estados Unidos, pero al cuadrado, para arriba y para abajo. Entonces tendría que, hermano, irse para allá, hermano, caminar, hermano, todo eso para allá la misma cantidad y para la misma cantidad. Fíjense. Entonces prácticamente será un mini planeta en cuadro donde usted y yo viviremos.
donde usted y yo viviremos. Entonces imagínense, hermano, tan alta será que para subir desde el primer piso, o desde la tierra misma donde va a estar fundada, hasta llegar a la cúspide de la ciudad, tendríamos que recorrer, hermano, una distancia grandísima. Pero como vamos a ser, hermano, ya ser glorificados, para nosotros no será difícil. No se sabe si tendremos alas, pero Dios puede hacer posible que aún sin alas podamos volar. Dios puede hacer posible todo eso, pero ahora fíjese, ahora viene y da el muro, dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Entonces el muro, hermano, el muro mediría, si pasamos los codos a pies, bueno, a metros serían 72 metros y a pies 216 pies de alto. O sea, 72 metros de alto es lo que medirá el muro. 72 metros de alto. Acuérdense, las medidas de largo, de ancho del muro serán iguales a las de la ciudad, porque el muro rodea la ciudad, o rodeará la ciudad. Pero entonces aquí lo bonito es esto, mire, que viene y da el material. Eso es lo precioso, hermano. ¿Cómo, hermano, un cubo tan gigantesco, hermano, se va a ver adornado con tanta piedra preciosa, hermano? O sea que será una ciudad, hermano, resplandeciente, hermano, súper resplandeciente. Y entonces nos da el material, versículo 18. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro, acuérdense que los cimientos, en cada cimiento están los nombres de cada apóstol, de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Esas torres, hermano, de 72 metros de alto, con tanta piedra preciosa, dice, dan el material. Dice, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. No da la medida de las puertas, ¿verdad? Pero dice que cada puerta, hermano, será una piedra preciosa. Imagínense, a veces uno ve los diamantes chiquititos, ¿verdad? ¿Y cuánto vale? Dice, $5,000. De acuerdo al quilataje, ¿verdad? Pero imagínense, ahí no estamos hablando de chafa, sino que piedras preciosas puras. Y las puertas, cada puerta será, dice, una perla. Imagina ahora cuando la gloria de Dios nos ilumine, ¿cómo va a brillar eso? Es hermoso. Luego dice, y no vi en ella, versículo 22, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea que el sol, ¿para qué si la gloria de Dios es mucho más poderosa que el sol? Luego dice, y las naciones, oiga, que hubieran sido salvas, fíjense, acuérdense, Israel y los incrédulos que fueron salvos en la gran tribulación.
los que tuvieron que ser salvos en la tribulación. Dice, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró, dice, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba un árbol de la vida, que produce 12 frutos, cada uno dando, dice, cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Oiga, qué hermoso, hermano. Entonces, aquí está hablando, hermano, de que hay gente que aún en la Nueva Jerusalén le va a servir a la iglesia y al Cordero. Pero serán, dice, de las naciones que hubieran sido salvas. Entonces, está hablando de Israel, está hablando de los que fueron salvos de diferentes naciones durante la gran tribulación. Entonces, nosotros no queremos quedarnos entre esas naciones, lo que queremos, hermanos, seguir siendo siempre hijos de Dios, la iglesia de Dios, ¿verdad? Así que ahí termina, hermano, entonces la historia del trato de Dios con la humanidad, con meter a aquellos que creyeron en Él y en su Hijo Jesucristo a la eternidad por siempre. Ahora, imagínense si Dios nos describiera cómo va a ser, hermano, cada morada en la cual usted y yo vamos a vivir. Imagínense. Quizás de vecino vamos a tener al apóstol Pablo. Nuestros vecinos serán ángeles. Imagínense qué vida más preciosa. No tendremos dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza. Será una dicha eterna. Vale la pena, hermano, seguir adelante. Vale la pena. Porque como dice el apóstol Pedro, las glorias venideras ni se comparan con las glorias que pudiésemos tener en esta vida, que son pasajeras, ¿verdad? Amén, hermano. Así que, hermano, le digo, hemos terminado. Y si usted quiere puede leerse el versículo del versículo 6 del capítulo 22, donde, hermano, habla de la venida del Señor que está cerca y donde manda sentencia contra aquellos que le quieran añadir o quitar al libro de esta profecía. Nadie le puede quitar, porque ya Dios, hermano, ha hablado y nadie puede quitar, ni cambiar, ni poner lo que Dios ha hablado. Amén y amén. Vamos a finalizar, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor, Salvador, nuestro gran sumo sacerdote, te damos muchas gracias